Sí. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Tomen su lugar un momento. Ahora sí que vamos a dejar el café y lo que traemos para el final, ¿sale? La intención va a ser que al finalizar la enseñanza, usted pueda tener un rato de convivencia con los demás, con su café y su panecito, ¿verdad? Si alguien se está durmiendo y dice, no, ¿sabes qué? Yo sí necesito café, pues póngase a orar. El Señor le va a dar la gracia. ¿Ya están listos para la palabra? Antes de pasar la palabra, quiero leerles una porción de la Escritura. Es algo que el Señor ponía en mi corazón mientras estaba la alabanza, y al observar a los matrimonios que están aquí, el Señor me llevaba a este pasaje, el cual se encuentra en Isaías 43:15, el cual dice: yo soy el Señor, tu santo, el creador y el rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió el camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé, dice el Señor, al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como una mecha humeante. Y dice en el versículo 18: pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y luego hace una expresión: mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y esto es lo que el Señor hace, mis hermanos. El Señor hace en la vida de cada una de las personas que le buscan, cada matrimonio que se acerca a Él. El Señor hace cosas nuevas. Y el Señor dice: ya he comenzado a hacerlas. ¿Qué no te estás dando cuenta? A veces pensamos que el Señor no está trabajando, que el Señor no está obrando, pero la cuestión está en que para que el Señor haga algo nuevo, tiene que destruir lo viejo. El Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces no puede llevar vida, no puede dar fruto. Entonces a veces así nos pasa. Para que pudiera salir del costado de Adán su preciosa Eva, ¿qué cree que tuvo que pasar? Pues tuvo que abrirle la carne, ¿verdad? Tuvo que hacer una cirugía, abrirle la carne y después acomodar todas las cosas. Y el Señor nos dice: ¿qué no ves lo que estoy haciendo? Ya he comenzado algo nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes estén enfrentando circunstancias en las cuales el Señor está haciendo o está comenzando a hacer cosas nuevas. Y para eso el Señor ha comenzado a quitar todo aquello que les estorbe. Y a veces duele, pero es necesario, porque ya ha comenzado el Señor a hacerlo. Ha comenzado el Señor a trabajar. Entonces podemos estar confiados, hermanos, de que el Señor tiene un plan y un propósito para todos nosotros que estamos aquí dispuestos a su palabra. Amén. El Señor nos quiere llevar a más. Pues bueno, habiéndole dicho esto, abra su Biblia, por favor, Marcos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 9 únicamente. Marcos capítulo 10, versículo 9. Y el tema que trataremos el día de hoy le he puesto: hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Voltea con tu esposa y con tu esposo. Voltéense a ver el uno al otro. No te he dicho que le digas algo, ya están ahí, ya que ay, te amo, Cucho Ramírez. No, a ver, voltea con tu esposa, varón, y dile: mi amor, hasta que la muerte nos separe. Y tu mujer, contéstale: amén. Amén. Dice Marcos 10:9: por tanto, lo que Dios unió, o lo que Dios juntó, dice la Escritura,
no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cierra sus ojos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche y que en nuestro matrimonio pueda haber fruto, ¿de acuerdo? Cierra sus ojos. Amado Padre y hermoso Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nosotros nos presentamos delante de ti, agradecidos, con gozo por el tiempo que nos estás permitiendo, pero sobre todo por tu presencia que se mueve en medio de nosotros, se mueve en mi vida, se mueve en mi matrimonio. Y yo te doy gracias porque sé que estás obrando, porque sé que tú estás produciendo cosas, aun cuando yo no las pueda ver, aun cuando yo no me pueda dar cuenta. Yo sé que tú estás obrando en mi vida, en mi corazón, en mi matrimonio, en mi familia, porque tú eres el que estás interesado en todos nosotros. Sin ti estamos perdidos y tú lo sabes, Señor. Y tu corazón de bondad, de amor, siempre es acudir a nuestro auxilio. Nosotros clamamos a ti y te pedimos de tu gracia en esta noche, para que podamos recibir tu palabra, tu consejo, para que podamos conocer tu voluntad, y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas, a humillarnos delante de ti para cambiar todas aquellas cosas que me están estorbando, para poder caminar hacia esos ríos en el desierto, hacia esas aguas en la sequedad. Gracias, Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, por amarnos, por cuidarnos, por ser paciente y por darnos siempre nuevas oportunidades. Queremos poner en práctica tu palabra y que cada uno de los matrimonios que estamos aquí, amado Dios, podamos ser fieles hasta la muerte, y que al mismo tiempo, como pareja, como matrimonio, podamos amarnos y permanecer unidos, perfectamente unidos, hasta que la muerte nos separe, hasta que tú nos llames a tu presencia o tú vengas por nosotros. Gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, te damos toda la gloria y ponemos todo nuestro sentido, nuestros miembros atentos para que tú nos hables. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Rey, te damos muchas gracias. Amén. Hasta que la muerte nos separe, ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. ¿Cuántos han escuchado la frase, ya te casaste, ya te amolaste? ¿Se la han escuchado o no? Levante su mano, quiero saber quién. Si no, para decírsela. ¿Quién no la ha escuchado? ¿Alguien que no la haya escuchado? Bueno, ya te casaste, ya te amolaste. Si no la habías escuchado, ya la escuchaste. La hemos escuchado mucho, es la realidad, es algo que es común en el matrimonio, en el mundo. Pero yo quiero hacerte una pregunta, ¿esta frase es verdadera? ¿No es verdadera? Por supuesto que es verdadera, hermanos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Ya estás casado, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay segundas opciones. Ya no puedes andar volteando a ver a otra mujer o a otro varón. Ya no puedes estar deseando otro matrimonio. Tienes que trabajar en el tuyo. ¿Sí o no? Entonces, ¿es verdadera o es falsa? Es verdadera. Si ya te casaste, ya te amolaste. Lo triste o el problema de todo esto es que esta frase es dicha por aquellos que tuvieron malas experiencias matrimoniales. Y por eso se ha hecho tan famosa. Porque alguien que tuvo una experiencia mala en su matrimonio ve a un recién casado y le dice, ya te amolaste. Porque da por hecho que le va a ir igual que como le fue a él. ¿Sí o no? Y se ha ido transmitiendo de generación en generación, de abuelos a padres, luego padres a hijos, hijos a nietos y etcétera, ¿no? Ese es el problema, que es dicha por personas o por matrimonios que tuvieron malas experiencias. Escúchame bien, en el matrimonio van a haber malas experiencias siempre. Eso es un hecho, siempre vas a tener una mala experiencia en algún momento de tu matrimonio, una falta de respeto, un disgusto, un desacuerdo, que en algún momento puedes subir los ánimos y puedes levantarle la voz a tu esposa. O viceversa, esposa, puedes darle un puñetazo a tu marido, no te creas. Pero
Va a haber malas experiencias. La cuestión está en no saber cómo tratar las circunstancias. Esta frase, repito, es dicha por aquellos que tuvieron malas experiencias, pero que no supieron cómo tratar las circunstancias. Y una opción viable en la mente de estas personas o de estos matrimonios fue el divorcio. El divorcio. Y es importante recalcar que antes que el divorcio físico está el divorcio mental. Personas que se divorciaron y que ya están separadas es porque antes de separarse físicamente, en su mente ya estaban totalmente desunidas. Ya en su mente veían un camino viable hacia todas aquellas experiencias malas, el divorcio. Lo vieron como un camino bueno. La cuestión está en que muchos matrimonios cristianos caminan con esta frase como lema y como bandera. Ya te casaste, ya te amolaste. Y si no lo dicen de esa manera literal, desaniman a los nuevos matrimonios, dando por hecho que les va a ir como les fue también a ellos. No sé cuántos de ustedes, cuando recién se casaron, les hablaron muy mal del matrimonio. Y personas cristianas. Te va a ir, no, espérate, estás en tu luna de miel. ¿Cuánto tienes de casado? No, pues la semana pasada. No, espérate. 6 meses. No, ¿cuánto tienes de casado? 6 meses. No, pues por eso. No, te apuesto que todavía ni se echan punes delante del otro, ¿sí o no? No, pues no. ¿Ves? Estás en tu luna de miel. 1 año, igual. No, deja que vengan los hijos. ¿Vienen los hijos? No, deja que lleguen a los terribles 2. Llegan a los terribles 2. No, espérate a que entren a la primaria. No, espérate que sean adolescentes. No, espérate. Y resulta que nunca están contentos con nada. Este tipo de matrimonios ha tenido muy malas experiencias matrimoniales porque no ha sabido cómo tratar las circunstancias en ningún momento de su vida. Están casados porque verdaderamente reconocen que si ya se casaron, pues ya se amolaron. Ya no hay marcha atrás. Están unidos por cuestiones demasiado superficiales. En ocasiones es lo económico y es lo único que los mantiene unidos. En otras ocasiones es el que dirán. No, somos cristianos y nos separamos, ¿qué van a decir? Pues tú vete a aquella iglesia y yo me voy a aquella iglesia. Y ya, tan asunto resuelto. O están casados también por los hijos. No, es que ya tenemos hijos, ya no podemos. ¿Qué testimonio le vamos a dar a nuestros hijos? Y no se dan cuenta que hay un divorcio mental en ellos. Están totalmente separados y los hijos, aunque no los ven desunidos físicamente, sí ve todo el caos que se vive en casa. Hay un divorcio mental en ellos. Aunque hay algunos otros que sin temor a Dios deciden deliberadamente divorciarse o separarse. Matrimonios que conocen o que se casaron delante de Dios y con un conocimiento previo del matrimonio, de lo que es el matrimonio y lo que el matrimonio significa para Dios, sin temor de Dios, deciden deliberadamente divorciarse o separarse sin siquiera, hermanos, haber acudido a Dios antes, quien es el reparador de nuestras almas. ¿Cuántos saben que Dios es experto en reparar almas? Y si repara tu alma, puede reparar tu matrimonio. ¿Sí sabías eso? Pero deciden divorciarse o separarse sin siquiera haber acudido a Dios, quien puede restaurar el matrimonio, puede restaurar, puede sanar el alma. Y considera que su herida es tan fuerte que ni siquiera Dios puede reparar ese corazón. ¿Ustedes creen así? No, ¿verdad? Están aquí. Si no, esos están allá afuera. Aquí venimos a aprender que es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Hacer esto, mis hermanos, constituye un menosprecio hacia el nombre de Dios. El divorcio es un menosprecio a su nombre. La separación y aún el divorcio mental, escúchame bien, es un menosprecio hacia el nombre de Dios.
es no manifestar temor alguno de su nombre. Y hablo de temor, mis hermanos, porque cuando un matrimonio decide separarse o divorciarse, sea en la mente, en el corazón o de manera física, por motivos injustificados delante de Dios, entonces ese matrimonio se rebela contra el diseño de Dios y se rebela también contra la promesa que un día le hizo a él, a su esposa o a su esposo, delante de toda la iglesia. Porque a veces se nos olvida aquellas palabras que dijimos el día de nuestra boda y reflejan que aquella promesa solamente era de labios para afuera, porque le hicimos una promesa a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes le dijeron a Dios, a su esposa delante de Dios: prometo amarte, prometo respetarte, prometo serte fiel en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en la bonanza, en la tempestad, hasta que la muerte nos separe? O sea, fue una promesa, mis hermanos, y se la hicimos principalmente a Dios, quien estaba dando fe y legalidad de nuestra unión matrimonial. Y en ese momento estaba derramando su gracia y su bendición sobre nosotros para que pudiésemos llevar el matrimonio de la forma en la que Él estableció en su palabra que debe de ser llevado. Y después de todo esto andamos con las cosas de que ya no lo soporto, ya no la aguanto. Y andamos con cosas de que si mi matrimonio fuera diferente. Muchos matrimonios pasan bastante tiempo, y cuando hablo de bastante tiempo hablo de días, semanas, meses o incluso años, pensando en que les gustaría tener un matrimonio diferente o un matrimonio mejor. Literalmente he escuchado de matrimonios y he conocido matrimonios de 10, 15, 20 años siempre anhelando un mejor matrimonio. Pasan bastante tiempo pensando en que les gustaría tener un matrimonio diferente o mejor, y convencidos, hermanos, en que si Dios cambiara a mi pareja, que si Dios cambiara a tu pareja, indudablemente las cosas serían diferentes. Voltea con tu esposo y voltea con tu esposa. Voltéense a ver, no os hagáis, ándenles. De aquí veo a todos, hermanos. La ves y dices: ay, si Dios te cambiara, mi matrimonio fuera feliz. Y están convencidos de ello, que para que el matrimonio sea bueno, tiene que cambiar ella o tiene que cambiar él. Y en solo así, indudablemente, las cosas serían diferentes. El problema está en que están tan concentrados en la continua queja que se olvidan de hacer algo. Y todo lo que hacen es quejarse y ver las fallas del otro o de la otra. Y no hacen nada de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para que las cosas entonces verdaderamente sean diferentes. Y fíjate, hermano, si pensamos un poco y nos sentamos a calcular el tiempo en que muchos matrimonios se pasan quejando, criticando o anhelando que las cosas sean distintas en su matrimonio, nos daríamos cuenta de que si lo hubiésemos invertido ese tiempo en la oración, en el estudio o en el cambio personal, ese tiempo hubiese sido diferente para producir aquel cambio matrimonial que tanto le hemos estado pidiendo a Dios y que estábamos esperando. Pero preferimos perder el tiempo en la queja, en anhelar otro matrimonio, en anhelar otra persona, en criticar a mi esposa, en criticar al esposo, y no hacemos nada para que Dios haga algo en mi vida y sí, entonces ver el cambio que Dios quiere producir. Porque es una realidad, mis hermanos, que si estamos casados es para toda la vida. Es para toda la vida. Ya te casaste, mi hermano, ya te amolaste. Y lo que queda hacer, mi hermano, es trabajar para que tu matrimonio sea transformado por Dios, de tal manera que podamos cambiar ese si ya te casaste, ya te amolaste, por el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. ¿No es diferente?
¿Qué es lo que va a determinar la frase en tu vida? ¿Qué tan dispuesto estés a que Dios esté manejando tu matrimonio, esté dirigiendo tu matrimonio? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Pasar toda la vida diciendo esto? Si ya te casaste, ya te amolaste. Les iba a poner un meme, se me olvidó. Son dos niños chiquitos y está el niño así volteado para allá, no sé cuántos lo han visto, así, y está la niña así. Y dice abajo que la niña está diciendo: yo te dije, conóceme primero. Pero no, el señorito quería estar conmigo. ¿Sí lo han visto? Está bien curado el meme ese. La realidad es que el matrimonio es para toda la vida, mis hermanos. El matrimonio es para siempre. Y aún más, en el cristiano no debe existir la palabra divorcio. Porque fíjense, en el mundo se pueden divorciar por cualquier causa, ¿verdad que sí? Pero delante de Dios siguen estando casados. Y se meten con uno, cometieron adulterio. Se meten con otro y adulterio. Pero ya no estoy con mi pareja, no importa, para Dios estás casado. Porque el matrimonio es para siempre. No importa lo que tú quieras pensar, lo que tú quieras sentir. Es para siempre. Y en el cristiano, en el matrimonio cristiano, los que ya tenemos instrucción de la palabra de Dios, los que hemos decidido vivir bajo el gobierno de Cristo, mis hermanos, en nosotros no debe existir la palabra divorcio. Dile al que tienes a un lado: es tu esposa y tu esposo, ¿no? Dile: nunca me voy a separar de ti. Díselo. Y después dile: ya te casaste, ya te amolaste. Porque la palabra divorcio o el divorcio, mis hermanos, no es otra cosa sino el resultado de una persona. Escúchame bien. El divorcio no es otra cosa sino el resultado de una persona que es perezosa y egoísta. Eso es. Una persona perezosa y egoísta. Una persona que no quiere trabajar para cambiar las cosas en su matrimonio, que está conforme hasta que lo dejan o hasta que revientan. Y es una persona egoísta que solo piensa en sí mismo, que no le importa lo que su esposa siente, no le importa lo que su esposo piensa. ¿Y qué puede hacer él o ella para cambiar ese sentimiento incorrecto que puede ayudar a que el matrimonio camine adecuadamente en el Señor? Personas perezosas y egoístas en su vida matrimonial. No piensen, mis hermanos, una persona perezosa o un marido perezoso, una esposa perezosa, un marido egoísta y una mujer egoísta en su matrimonio, no piense que va a recibir algo de Dios. Si no cambia, de Dios no va a recibir nada. Tenemos que trabajar, porque el trabajar en nuestro matrimonio es un resultado de confiar en lo que Dios puede hacer más allá de lo que yo estoy haciendo, produciendo. Si yo trabajo en mi matrimonio aún sin ver que los resultados son inmediatos, yo estoy diciéndole a Dios: yo voy a seguir porque confío en ti. De manera, mis hermanos, que cuando pensamos en pues ya me casé, ¿ya qué? Es porque nuestro corazón ya ha entrado en aquella sensación de que el divorcio o la separación es algo posible. Y no solo eso, sino que en ese momento lo sentimos como si fuera la mejor solución a mi vida: la separación. Y eso no puede ser, mis hermanos, porque el matrimonio y la institución que Dios creó, la cual es para siempre, nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno que la mujer deje de ser ayuda idónea. Si el matrimonio, mis hermanos, entonces es para siempre, ¿nos conviene o no tener un buen matrimonio? ¿Sí o no? Levanta la mano. ¿Sí crees que te conviene tener un buen matrimonio?
mi hermano, es con la persona que vas a vivir hasta que te mueras. Al menos que decidas rebelarte deliberadamente en contra de Dios y te separes o te divorcies por causas injustificadas. Pero si es la persona, voltea a verlo otra vez, voltea a verlo. Se me hace que lo ves más aquí en las reuniones de matrimonios que en tu casa, mi hermano. Oye, ¿y esa verruga cuándo te salió? Nos casamos, yo te dije que tenía cuando me... Ay, no te había visto. Es la persona con la que vas a vivir hasta que te mueras. Es el varón y es la mujer con la que vas a morir. ¿Te conviene estar bien en tu matrimonio? ¿Sí o no? Nos conviene llevar un buen matrimonio. Es con la persona que caminaremos hasta la muerte. Por lo tanto, mis hermanos, el matrimonio debe de ser algo agradable para ambos. No para mí solamente, no para mi esposa solamente. El matrimonio debe de ser agradable para los dos. Si no está siendo agradable para los dos, no estamos siendo un matrimonio fundamentado en Cristo, ni dirigido por Cristo, ni gobernado por Cristo. Ahí hay que hacer un alto y reconocer aquellas cosas que tengo que dejar, cambiar o hacer o añadir a mi vida para hacer de mi matrimonio algo agradable para mi esposa. Varón, levanta tu mano, varón. Todos. Voltea con tu esposa y dile: quiero ser agradable para ti. ¿Qué hago? Dile, ¿qué hago? Estamos hablando de cosas espirituales, no saben con qué ejercicio. No, cosas espirituales, hermanos. El ejercicio corporal para poco es provechoso, dice la Escritura, la piedad para todo. Digo, para que no salgan tan carnales. Pero el matrimonio debe de ser algo agradable, porque el matrimonio fue instituido de esta manera, hermanos. Que fuera para siempre y que en ese proceso fuera agradable, tal como lo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y también porque Dios nos ha hecho una sola carne, nos ha hecho un mismo cuerpo, nos ha hecho una misma alma y nos ha hecho un mismo espíritu. En la serie que llevamos anteriormente, la del verdadero matrimonio, el primer tema yo hablé de esto, la unidad en el vínculo matrimonial. Ahí está en Facebook. Y precisamente les hablaba de cómo el hombre tiene que estar perfectamente unido en cuerpo, alma y espíritu. No puede faltar ninguna de las tres para que sea un matrimonio pleno. Dios nos ha hecho una sola carne, un mismo cuerpo, un alma y un espíritu, de manera que llegado el día de la separación, ¿cuál va a ser el día de la separación? El día de la muerte. No antes, ¿verdad que no? Es hasta que la muerte nos separe. De modo que cuando llegue ese día en el que tengamos que ser separados el uno del otro por la muerte, podamos sentir un dolor tan profundo como si te estuvieran amputando una parte de tu cuerpo. Porque, mis hermanos, ¿cuántos se cortan con un cuchillo y se mochan el dedo completo? ¿No? ¿Cuántos de repente tienen un accidente, se rajan la pierna y dicen: móchenmela ya? ¿Verdad que no? Hasta en los peores escenarios, escúchame bien, en los peores escenarios y en el accidente más caótico que te puedas imaginar, la intención siempre es salvar los miembros. ¿Sí o no? Es más, he escuchado que hasta si se les cae el dedo lo recogen rápido y hasta se los pueden pegar. No sé si sea cierto, ahí está el Mau que vive todo eso. ¿Sí o no? Y la última opción, al menos que sea en el IMSS, pero la última opción es la amputación. ¿Sí o no? Ya cuando ya ves ninguna posibilidad de salvar ese miembro, entonces ¿qué pasa? Córtalo. Así debe de ser el matrimonio. La diferencia está en que Dios es quien marca cuándo se debe de amputar y cuándo no. Y para Dios no hay razones justificables, sino solo una para la separación. Y aún ante esa posibilidad, Dios siempre va a optar por el perdón, lo cual es el adulterio. Dios siempre va a optar por el perdón. Cualquier matrimonio, mis hermanos, entonces,
es capaz de alcanzar una buena vida matrimonial en el Señor. Cualquier matrimonio es capaz de tener un matrimonio excepcional, extraordinario en el Señor. Un matrimonio que sea de gozo, un matrimonio que sea de alegría y un matrimonio que sea de deleite. Cualquiera. No solamente los matrimonios de los pastores, porque a veces vemos o pensamos que los matrimonios de los pastores son los mejores, y yo les apuesto que no. Ahí están algunos que hasta se han divorciado, apóstoles, ¿no? Ahí está el tal Guillermo Maldonado, creo que se divorció y se casó con otra. Muy patán. Pero, mis hermanos, cualquier matrimonio, la unión de dos personas puede ser excepcional en Cristo Jesús. Y puede tener las mismas bendiciones, puede tener el mismo respaldo, puede tener la misma gracia que cualquier otro, siempre y cuando ambos estén dispuestos a estar sujetos a las instrucciones de Dios. La única forma en la que un matrimonio puede alcanzar esto es siguiendo los estatutos de Dios. Y escúchame bien, seguirlos con entendimiento. Porque un estatuto de Dios para la mujer, ¿cuál es? Sujétense al varón, ¿verdad? Pero tiene que ser con entendimiento, porque eso es lo que nos declara el Señor en su palabra. Sujétense a sus maridos como al Señor. Porque cuando no se hace o no se llevan los estatutos de Dios con entendimiento, entonces se genera frustración. Y esa frustración abre la puerta a pensamientos como el divorcio o la separación, pensando que él o ella nunca va a cambiar. Y es cuando viene una decadencia tremenda en la vida matrimonial. Una costumbre, una insensibilidad y al final una infelicidad. Tenemos que seguir los estatutos de Dios con entendimiento a fin de que podamos alcanzar esa vida matrimonial que Dios quiere darnos y que sea de gozo, alegría y deleite hasta la muerte. Que cuando se vaya tu esposa o se vaya tu esposo, tú puedas decir: me hizo feliz hasta el último día de su vida. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren hacer feliz a su esposa hasta el último día de su vida? ¿O cuántas mujeres? Es fácil decirlo, ¿verdad? A los hechos, mis hermanos. El conocimiento o el entendimiento con el cual debemos de seguir los estatutos de Dios es o se refiere con aquel conocimiento correcto de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. No es, escúchame bien, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad que no? Tú no agarras, frotas la Biblia o la abres, frotas el texto, lo lees y ya quieres que Dios haga todas las cosas que tú no has hecho por mucho tiempo. Dios no es un genio en una lámpara o no es un Dios en una varita mágica. No, sí, mis hermanos, el Señor está obrando, pero Él va a aprovechar, escúchame bien, Él va a aprovechar cada minuto de tu vida para formar en ti el carácter que va a ser necesario y útil para lo que ha de venir el día de mañana. Él no te va a quitar los problemas de encima. Él no va a cambiar a tu marido ni a tu esposa como si fuera un deseo que surge de la noche a la mañana. No, Él va a utilizar a tu marido y va a utilizar a tu esposa y cada minuto que tú pases con él o con ella para formarte, para formar tu carácter, ese carácter que le va a ser útil a Dios en los eventos futuros. Un carácter que va a ser necesario para que cuando tu hijo venga y te pida un consejo matrimonial, tú puedas dárselo adecuadamente y con un respaldo de vida. Porque Dios va a utilizar cada minuto, mis hermanos, para formarnos. Él quiere formarnos a su imagen y no es un genio ni una varita mágica para esperar que Dios haga las cosas de la noche a la mañana. Tienes que esforzarte y ver cómo Dios obra en medio de tu esfuerzo. Dios está trabajando, eso es indudable. Dios está obrando aun cuando no lo podamos ver. Cuando no entendemos esto, no hallamos ni dónde pasar el tiempo, ¿verdad? Andamos buscando dónde pasar el tiempo.
huyendo de las responsabilidades de la casa, huyendo de las responsabilidades de la familia. Ay, me voy a ir a servir a la iglesia. No, mi hermano, vete a tu casa, órale, aquí no te queremos. No, me voy a ir a trabajar horas extras para tener ingresos extras, mi amor. No, ¿no será que no quieres pasar tiempo con tu familia? ¿No será que no quieres pasar tiempo con tus hijos, con tu esposa? Ya andamos buscando dónde pasar el tiempo. Voy a ir a visitar a mi mamá porque la veo mal. Voy a ir a visitar a mi papá, voy a ir a visitar a mis hermanos. Porque simplemente vemos el hogar como un campo de batalla. Y qué fatigoso, hermanos, qué fatigoso es un hogar donde no hay paz y contentamiento. Qué fatigoso y cansado. Pero eso no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. Y más cuando ese hogar está destinado por causa del egoísmo y por causa de la pereza a vivir así hasta la muerte. Hay matrimonios, ¿sabía usted?, que solamente están esperando que se muera él o que se muera ella para ser libres. ¿Sí o no? Hay matrimonios que el marido es tan que nomás están esperando que se muera ya para ser libres. Qué fatigoso es vivir así. El Señor no quiere eso para nosotros. La realidad, mis hermanos, es que si no aprendemos a gozarnos con la pareja que Dios nos dio, lo que sigue indudablemente será peor. Porque el gozo no está en la pareja, sino en Dios, en lo que Dios está obrando y en lo que Dios puede hacer. Muchos piensan que con otra pareja serían felices. Te apuesto que sería peor. Yo conozco una señora, pobrecita, cómo le ha sufrido en el matrimonio. Tenía un marido que la golpeaba, pero por lo menos le daba dinero. Se murió el marido y se dio la oportunidad con otro, un estudioso de la Biblia. Y ahorita está sufriendo la pobrecita, cuidando al marido porque está enfermo y ella mal de todo su cuerpo y desgastándose, y todavía la sigue tratando mal. Y ni un quinto le da, está toda endeudada para pagar las curaciones de su esposo. Le fue peor. Dice, por lo menos el otro me daba dinero, ni un quinto. La realidad es que si no aprendemos a gozarnos con la pareja que Dios nos dio y con la cual nosotros hicimos un pacto matrimonial, no importa cuántas parejas tengas después, si no está la aprobación de Dios en tu matrimonio, en tu relación, no va a ser bueno, no vas a ser feliz. Fíjense, el Señor dijo, por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Ese fue el pasaje inicial que leímos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjense, los fariseos sacan a la plática el tema del divorcio, no del matrimonio, del divorcio. Y por medio de ese tema del divorcio, pretenden tentar al Señor, quien es el creador del matrimonio, queriéndole provocar que Él blasfemara contra la ley de Moisés o contra las enseñanzas de los rabinos que en ese momento ellos tenían en cuanto a lo que el divorcio era o cuál era la forma en la que se podían divorciar. La pregunta que le hicieron fue: ¿le es permitido al marido repudiar a su mujer? O sea, divorciarse, la palabra repudiar es divorciarse. ¿Le es permitido al marido repudiar o divorciarse de su mujer? Mateo añade por cualquier causa, porque había una escuela rabínica en aquel tiempo que declaraba que el divorcio podría ser por cualquier causa. Y había otra postura, otra escuela rabínica que él declaraba que solamente el motivo de divorcio tenía que ser por causas de adulterio, ¿no? Pero bueno, la respuesta del Señor fue clara. ¿Qué les dice Moisés? Vayan a la escritura. ¿Qué les ordena Dios? Les dijo. Bueno, aquí vemos algo. Los fariseos sabían acerca del divorcio, porque ellos respondieron: pues Moisés, ¿sí nos dio chance? ¿Sí nos dio chance de divorciarnos y de separarnos? Sabían mucho del divorcio, pero no sabían acerca del matrimonio.
Estaban preparados para divorciarse, pero no estaban preparados para llevar un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Fíjense, los que se casan por bienes separados así son, ¿sí o no? Están preparados para el divorcio y no se concentran en su matrimonio. Miren, yo no sé si alguno aquí se casó por bienes separados. Yo no estoy indagando su régimen matrimonial, ni me interesa, la verdad. Pero yo en lo personal, yo no apruebo ninguna justificación para un matrimonio por bienes separados. No, es que estratégicamente, de manera fiscal, no importa, mi hermano. Dios está por lo fiscal, sobre lo fiscal. O sea, no importa, si tú andas bien, Dios te va a respaldar en lo que sea. No necesitas estrategias fiscales. No, es que para no meterle en problemas. No, mira, ella se metería en problemas gustosamente si tú eres un hombre recto. ¿Sí o no, mujeres? ¿No? Ah, ok. 2 por lo menos, las demás está bien. Dije si tú eres un hombre recto, y un hombre temeroso de Dios. No hay justificación. Lo que Dios quiere es que estemos perfectamente unidos en todo. Repite conmigo, en todo. En todo. En nada separados, mis hermanos. Los fariseos sabían más del divorcio que del matrimonio. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque para el hombre es más fácil desechar que luchar por cambiar y esperar en Dios una transformación. Para el hombre le es más fácil desechar que perdonar. Estos fariseos aún no entendían la profundidad del matrimonio y solo se enfocaban en aquello que les permitía divorciarse de su esposa para seguir con otra. Así eran. Y literalmente una de las escuelas rabínicas decía que te podías divorciar por cualquier causa. Si no te gustaba y se le quemaba la comida, te podías divorciar, y esto es literal. Imagínense cómo andaban de mujer en mujer, ¿no? O en otras palabras, el divorcio, la separación, para ellos era como el supuesto atajo a la felicidad. No estoy siendo feliz con mi esposo o con mi esposa, ¿qué hago? Me divorcio y me caso con otra para ser feliz, porque con ella no pude serlo, porque con él no pude serlo. Y era su atajo a la felicidad, que al final se iban a dar cuenta de que los llevaría a una mayor desgracia, ¿verdad? El matrimonio, mis hermanos, que se esfuerza por crecer y por alcanzar juntos la meta que el Señor les ha propuesto, escúchame bien, puede experimentar cómo las cosas que causaban problemas antes van quedando atrás y van avanzando hacia un amor que está fuera de la mente humana. Y aquellas cosas que le produjeron problemas en su tiempo no resultaron sino un nivel de madurez, de experiencia, de amor, de unión mayor que ahora puede transmitir a las próximas generaciones. Y no solamente las próximas, sino las que están detrás de él también. Porque hay matrimonios que están mejor que sus papás y pueden ser un ejemplo. Pero matrimonios que se esfuerzan por crecer y alcanzar juntos la meta que el Señor les ha propuesto. Sí, en verdad Moisés les había permitido el divorcio, pero no había sido algo ordenado por Dios. Y el Señor se los dijo: por la dureza de su corazón se escribió este mandamiento. Por la dureza de su corazón. Porque algunos eran capaces de inventar un adulterio a su esposa simplemente para casarse con otra. Y esto no era correcto, hermanos. Ellos estaban en Deuteronomio 24:1 al 4, ahí lo tienes en tu casa para poder avanzar. Y la prueba está en que Dios les permitía a ellas casarse con otro. Si alguno le daba carta de divorcio a su esposa, Dios le permitía irse a casar con otro. Y si el otro moría, le dijo: el primero ya no la puede retomar. O sea, no es como echarte una canita al aire, ¿verdad? Ay, nada más fui y me eché una canita al aire y ya regreso con mi esposa. Eso es abominación delante de Dios. Eso es aborrecible. Se los permitió por la dureza de su corazón. Y mis hermanos, cuidado con la dureza de corazón.
Cuidado con que en tu mente y en tu corazón comience a entrar la palabra divorcio, la palabra de separación, por cualquier causa, por causas injustificadas. Aquellos corazones que no están dispuestos a la restauración de parte de Dios. Aquellos que menosprecian la obra que el Señor puede hacer en lo interior del ser. Porque un corazón duro, mis hermanos, es aquel que duda del poder de Dios. ¿Cuántos dudan del poder de Dios? ¿Sabes que Dios puede hacer algo en tu matrimonio, verdad que sí? ¿Sabes que Dios puede hacer algo en tu esposa o en tu esposo? Aún más, sí sabes que Dios puede hacer algo en ti. Un corazón duro es aquel que duda del poder de Dios y de la benignidad de Dios, mis hermanos. No solamente Dios tiene el poder para hacer algo, sino que también Dios tiene la benignidad para querer hacerlo. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero el corazón duro se fija solamente en lo superficial y no en lo eterno. Los fariseos eran duros de corazón. Imagínense, hermanos, cómo eran estos con sus matrimonios. Se enojaban porque el Señor le había dado vista a un ciego que nació así. Y se enojaban. Se enojaban porque el Señor curó un cojo. Se enojaban porque el Señor sanó la mudez de alguien. Imagínense, pobrecita de sus esposas, ¿sí o no? Imagínense cómo las trataban personas tan duras de corazón que se molestaban al ver el bien en otro. Eran capaces incluso de matar por sus propios fines. Querían matar a Lázaro nomás porque recibió el milagro del Señor. Y Lázaro, ¿qué culpa tenía de que el Señor lo hubiera resucitado? Dígame usted. Pero tan duros de corazón eran que no les importaba el bien ajeno. Así el corazón duro en el matrimonio no piensa en nadie, sino solo en él. Es egoísta, es perezoso y es pendenciero. El Señor dejó muy clara su postura en cuanto al tema del divorcio, mis hermanos. Y Él dijo: porque yo, Jehová, Dios de Israel, he dicho que aborrezco el repudio. Yo aborrezco el divorcio, dijo en Malaquías 2:16. Su postura es muy clara. En el principio no fue así, dijo el Señor. No, en el principio el Señor dijo que se unirían a su mujer y los dos serían una sola carne. Ya no son más dos, sino solamente uno, una misma mente, un mismo corazón, una misma meta, un mismo propósito. Una unidad tan perfecta en cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que Dios quiere ver en cada matrimonio. Ambos perfectamente unidos entre sí y también perfectamente unidos a Cristo para ser uno con Él, hasta que la muerte nos separe. ¿Usted cree que un matrimonio así no pueda ser feliz? ¿No cree? Por supuesto. Se unirá a su mujer. Esto significa estará tan pegado que si lo despegas, lo quebras, lo rompes, lo deformas. Quita la esencia que Dios le había puesto en ellos. Eso es lo que pasa cuando hay un divorcio, una separación, sea mental o sea física. Hay un quebrantamiento, se rompen las partes, se quebra el corazón. El principio fundamental del matrimonio es eso, mis hermanos, la unidad perpetua, la unidad hasta que la muerte los separe. Por eso el Señor dijo: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Perfectamente unidos. Y esto todo se refiere literalmente a compartir un mismo yugo. Esa es la palabra que se utiliza. Compartir el yugo. La versión textual dice: por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. ¿Sí saben lo que es un yugo?
Quizá lo ha visto en alguna imagen, cuando van dos bueyes o dos burros o dos animales que tienen como un artefacto de madera que se les pone aquí en la nuca, amarrados a los cuernos, a los bueyes, y que debe de ir a la misma altura para que ambos puedan jalar de un arado para el campo. Y está otro detrás de ellos levantando o direccionando el arado, el artefacto. Eso es lo que Dios nos dice. El matrimonio son dos personas unidas con un mismo yugo, en donde está Dios detrás de ellos direccionándolos para que puedan hacer la obra que Dios les mandó que hicieran. Eso es lo que es un yugo. Eran atados juntos con el fin de arar el campo para la siembra, es decir, para trabajar la tierra, para que caminaran estos dos animales en la misma dirección, cumpliendo un mismo propósito. El matrimonio es puesto para eso, mis hermanos, para caminar juntos, para caminar en la misma dirección, para cumplir un mismo propósito. Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, pueden estar perfectamente unidos en una misma mente, un mismo corazón, en cuerpo, alma y espíritu. Mientras caminamos en armonía, mientras caminamos juntos y en perfecta armonía, así como estos animales van dejando huella de su trabajo, el matrimonio indudablemente va dejando huella de que están perfectamente unidos. ¿Qué tanta huella ha dejado tu matrimonio? O tus hijos dicen, pobrecita mi mamá, ¿cómo le sufre con mi papá? ¿Sí? O pobrecito mi papá, ¿quieras qué mal lo trata mi mamá? Es bien caprichosa. ¿Qué tanta huella estás dejando? Dios nos ha puesto, mis hermanos, en un campo en donde tenemos que trabajar, tenemos que caminar hacia un mismo fin, para que mientras caminemos juntos, el trabajo se vaya cumpliendo, de manera que nuestro matrimonio sea usado como un instrumento a través del cual el Señor puede sembrar la semilla de la palabra en otros y al mismo tiempo también producir fruto. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios hizo para caminar juntos toda la vida, que no lo separe un hombre, porque es hasta que la muerte nos separe. Y nada ni nadie, mis hermanos, debe de producir un distanciamiento en la vida matrimonial. Y eso nos incluye a nosotros mismos. No debemos de permitir que nadie se meta a nuestro matrimonio, pero también no debemos de permitir que nuestro propio corazón, nuestros propios sentimientos y emociones destruyan la obra que Dios está produciendo en nuestra vida matrimonial. Antes bien, decidamos confiar en Dios. Y aun cuando venga una sensación a nuestro corazón de que hicimos una mala elección con la esposa, con el esposo, llévaselo a Dios para que el Señor cambie ese pensamiento o esa sensación en un sentido de querer trabajar y llevar a la cruz todo aquello, toda aquella confusión, toda aquella desgracia, para que tú puedas ver la gracia de Dios santificando tu matrimonio y llevándolo a una plenitud que no hubieses alcanzado con ninguna otra persona. Porque es el testimonio de la obra de Dios en nosotros lo que verdaderamente va a cambiarlo a él o a ella. El matrimonio, mis hermanos, es hasta que la muerte nos separe. No permitamos que nuestro corazón y nuestra mente entren pensamientos que nos hagan pensar lo contrario. Voltea a ver a tu esposa y voltea a ver a tu esposo. Yo le pido a Dios, mi hermano y mi hermana, que ese rostro que estás viendo en este momento sea el último rostro que ven tus ojos antes de partir de esta tierra. Pero que sea con una gratitud a Dios por todo el tiempo que te permitió con él, con ella,
y habiendo disfrutado de las bendiciones de Dios. Pónganse de pie, hermanos. Ponte de frente con tu esposa. Ponte de frente hacia tu esposo. Míralo de frente, no le quites la mirada, velo de frente, vela a él, velo a ella, a él de frente. ¿Qué tanto te dolería su muerte? Si se muere mañana, ¿qué tanto te dolería? No estoy tratando de llevarlos a una situación emocional, sino a que veas lo que está ocurriendo hoy, a que veas la realidad. Porque para muchos, el que su esposa o su esposo se muera, sí va a producir un dolor fuerte, una pérdida irreparable que solamente Dios puede llenar. Pero para otros puede producir descanso, y eso no es correcto. O incluso para aquel que se muere, o aquella mujer que parte de este mundo, puede descansar del trato de su esposo o de su esposa. Eso tampoco es correcto. Tienes que decidir cambiar, varón. Tienes que decidir cambiar, mujer. Sí, el matrimonio trae circunstancias difíciles, pero Dios las está aprovechando para formar en ti cosas nuevas, cosas que antes no tenías y que Dios quiere producir ahora, porque van a ser de beneficio para el día de mañana. Aprovéchalas y nunca pierdas de vista que Dios instituyó tu matrimonio. Tú hiciste una promesa delante de Dios de honrar tu matrimonio hasta que la muerte lo separe, y que honrando tu matrimonio entonces puedas honrarlo a Él. Dios quiere, mis hermanos, matrimonios extraordinarios, matrimonios excelentes, por el simple hecho de que Él los puede producir. Él puede producir matrimonios extraordinarios. Tú puedes ser uno de ellos. ¿Qué tanto significa tu esposa para ti y tu esposo para ti? ¿Qué tanto estás dispuesto a cambiar, a esforzarte, a quitar el egoísmo, la pereza de tu corazón, de tu mente, para producir en él o en ella eso agradable que es Dios en la vida matrimonial? ¿O eres de los que andan buscando dónde pasar el tiempo? De los que no pueden pasar un tiempo con tu esposa, con tu esposo, que no disfrutas lo maravilloso que Dios te ha permitido. No lo eches a perder, mi hermano. Y si hay algo que no has querido cambiar, si hay algo que no has hecho en tu matrimonio, hoy es el tiempo. No sabemos cuánto tiempo más te permite el Señor con tu esposa o con tu esposo. Puede ser que te permite una semana para darle la mejor semana de su vida a tu esposa, porque vas a morir. Para darle la mejor semana de su vida a tu esposo, porque vas a partir con el Señor. Puede ser un mes, puede ser un año, 10 años. Tú no sabes. Pero si el tiempo que te permita, mi hermano, a partir de hoy, decide cambiar. Decide hacer las cosas diferentes. Mujer, decide hacer las cosas distintas en tu vida, en tu matrimonio. Deja que Dios obre. Acércate más con tu esposo, con tu esposa. Y recuerda, mi hermano,
Tú recuerda, varón, ese pacto que tú hiciste con ella delante de Dios. Dile: prometo amarte. Y amarte es entregarme sin reservas, sin condiciones. Prometo amarte, prometo respetarte, prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, cuando andes de buenas, pero también cuando andes de malas, cuando respondas bien, pero también cuando respondas mal. Cuando vea que te esfuerzas, pero también cuando te vea indiferente. Yo prometo amarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y una vez más, delante de Dios, mi hermano y mi hermana, estás haciendo ese compromiso que ni tú ni nadie pueda separar lo que Dios unió y que es puesto para bendición y para gloria de su nombre. Así es el matrimonio y así será hasta la restauración de todas las cosas. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada matrimonio, gracias por cada familia. Señor, sigue obrando, Padre. Queremos ver tu gloria en nuestra vida. Ayúdanos a amarte más, a no menospreciar la obra que tú puedes hacer. Porque aunque yo no lo pueda entender, tú haces cosas grandes y maravillosas. Yo estoy unido a mi pareja, a mi esposa. Están unidos a los esposos porque quieren ver algo extraordinario de tu mano, Señor. Disponemos nuestras vidas para que así sea. Que no estemos unidos por el qué dirán, que no estemos unidos por lo económico, por los hijos, aún por el ministerio. No, Señor, sino que estemos perfectamente unidos por ti, por tu amor abundantemente derramado sobre nuestras vidas. Sigue obrando, Señor. Ponemos nuestros matrimonios en tus manos. Ven y gobiérnanos. Y así como aquellos animales que eran unidos por un yugo para caminar juntos hasta que el trabajo sea completo, mientras alguien los dirigía, que así también nuestro matrimonio esté perfectamente unidos hasta que el trabajo sea completo, mientras recibimos de tu presencia y de tu palabra, de tu Espíritu Santo, la dirección de qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde ir. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria de lo más profundo de nuestro corazón. Queremos esforzarnos más por amor a ti, por amor a mi esposa, por amor a los esposos. Te bendecimos eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así quédate con tu esposa de frente. Quédate de frente, levántale los ojitos. Dale un besito. De trompita, Y dale un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, entonces es hasta que la muerte nos separe, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Hicieron un pacto nuevamente con Dios, una promesa delante de su esposa, de su esposo. Esforcémonos. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a tomarnos un tiempo. Pase, siéntese, converse, platique.
Si quieren platicar entre ustedes como esposos, qué bueno. Si quieren platicar con otro matrimonio, también puede hacerlo. Y disfrute de unos minutos. ¿Sale? Tenemos como 8 minutos, disfrútenlos. No, no se crean, tenemos de aquí hasta que aguante. ¿Sale? Que Dios les bendiga y muchas gracias a todos, hermanos.